Educación financiera para principiantes, cómo mejorar mis finanzas personales y obtener libertad. Antes de que el dinero llegue a nuestras manos, ya llevamos dentro una idea sobre él. Esa idea no la elegimos, nos la sembraron. No la razonamos, la absorbimos. Vino envuelta en frases que parecían verdades universales, dichas por personas que amábamos, respetábamos o simplemente no nos atrevíamos a cuestionar. Frases como el dinero es sucio, los ricos son malos, más vale pobre pero honrado o el dinero no compra la felicidad. ¿Cuántas veces las has escuchado sin darte cuenta de que estaban moldeando tu destino económico? Desde muy pequeños, el entorno nos enseñó a tenerle miedo al dinero o a desconfiar de él. Nos mostraron que era un bien escaso, que era fuente de conflictos, que traía codicia, que dividía familias y corrompía almas. Lo curioso es que esas enseñanzas casi nunca vinieron de personas que supieran prosperar con inteligencia. Venían de adultos cansados, trabajadores hasta el límite, personas que sobrevivían mes a mes con lo justo, sin tiempo ni herramientas para reflexionar sobre su propio patrón financiero. Repetían lo que a ellos también les habían dicho. Y así, generación tras generación, se fue transmitiendo un guión silencioso sobre cómo relacionarse con el dinero. Un guión que casi nadie escribió conscientemente, pero que todos fuimos actuando sin saberlo. Y entonces uno crece. Comienza a ganar dinero por su cuenta. Trabaja, se esfuerza, ahorra, fracasa, vuelve a intentarlo. Pero algo no encaja. Algo impide avanzar. Algo se repite: sabotajes, decisiones emocionales, miedo a invertir, culpa por cobrar lo justo, necesidad de complacer, frustración al ver que nunca alcanza. Es como si por más que cambies tu comportamiento externo, tus raíces internas siguieran jalándote hacia abajo. Ese algo que no ves, tiene nombre, es tu patrón financiero. Es esa estructura mental y emocional que se formó mucho antes de que tuvieras ingresos propios. Es la forma en la que tu mente aprendió a ver el dinero, a usarlo, a hablar de él o a callarlo. Y si ese patrón no se revisa, no importa cuánto trabajes, siempre volverás al mismo lugar: escasez emocional o económica, ciclos de ansiedad, decisiones urgentes, dependencia financiera. Por eso, cambiar tu economía no comienza con una hoja de cálculo ni con una app de finanzas. Comienza con una mirada honesta hacia adentro. Hacia esas raíces que siguen vivas, muchas veces escondidas, pero activas. Este libro es una invitación a hacer algo que pocos hacen: poda consciente y siembra voluntaria. Cortar lo que ya no sirve. Plantar lo que sí. No es una fórmula mágica. Es un proceso real. Vivo. Incompleto. Pero profundamente poderoso. Piensa en un árbol. Sus frutos no dependen solo del clima. Dependen de lo que pasa bajo tierra. Si las raíces están podridas, el árbol puede parecer fuerte por fuera, pero está condenado a colapsar en cualquier tormenta. Lo mismo ocurre con tu vida financiera. Puedes aparentar abundancia, tener ingresos altos o una tarjeta sin tope, pero si dentro de ti hay creencias de escasez, de miedo o de vergüenza, entonces siempre vivirás limitado, confundido o en conflicto. Y aquí es donde aparece la primera gran pregunta: ¿qué creencias has heredado sin cuestionar? Piensa en tu infancia. ¿Qué escuchabas cuando alguien hablaba de dinero en tu casa? ¿Había tensión? ¿Discusión? ¿Silencio? ¿Qué sentías cuando tus padres hablaban de cuentas, de deudas, de gastos? ¿Cómo se expresaban sobre las personas con dinero? ¿Lo admiraban o lo criticaban? ¿Lo deseaban en secreto pero lo despreciaban en público? Todas esas emociones quedaron grabadas en tu cuerpo, no solo en tu memoria. Y hoy, sin que lo notes, están guiando tu forma de vivir. Quizá trabajas mucho, pero sientes que no mereces ganar más. Quizá gastas compulsivamente para calmar una ansiedad que no entiendes. O tal vez rechazas oportunidades porque no es para gente como tú. Cada uno de esos comportamientos tiene raíces antiguas. Y esas raíces hay que desenredarlas si quieres libertad económica. Aquí no vas a encontrar recetas técnicas, ni consejos de banquero, ni fórmulas con nombres sofisticados. Lo que vas a escuchar es naturaleza pura, metáforas, comparaciones vivas, imágenes del mundo natural que explican el mundo financiero sin necesidad de complicarlo. Porque lo que es verdadero, se puede explicar con sencillez. Y porque la tierra, el bosque, el agua, los ciclos, los ritmos, todos tienen algo que enseñarte sobre el dinero si estás dispuesto a escuchar. Este audiolibro es un camino, no un sermón. Aquí nadie te va a decir lo que tienes que hacer con tu plata. Aquí te vas a encontrar con ideas que te sacudan. Te vas a encontrar con silencios que incomoden. Te vas a encontrar contigo mismo y con esas creencias que ya no encajan con quien quieres ser. Vamos a hablar de raíces, pero también de poda. De tierra, pero también de cosecha. De sombra,
pero también de sol. Aprenderás a mirar tus ingresos no como algo aislado, sino como parte de un ecosistema personal. Aprenderás que gastar es una forma de sembrar o de destruir, según cómo lo hagas. Que ahorrar no es castigo ni restricción, sino una forma de nutrir el suelo para más adelante. Que invertir no significa complicarte con jerga técnica, sino entender que cada moneda tiene una semilla dentro y que puedes multiplicarla si la cuidas bien. También vas a entender que no todo se trata de trabajar más. Se trata de trabajar mejor, de crear valor, de organizar tu energía, de respetar tus talentos. No te vas a convertir en millonario por arte de magia, pero sí puedes salir del ciclo de escasez si haces las preguntas correctas. Y todo empieza por una: ¿qué parte de tu historia financiera ya no quieres seguir repitiendo? Muchos de quienes escuchan esto sienten que están en una especie de laberinto económico. Se esfuerzan, lo intentan, buscan consejos, pero no logran avanzar. Es porque no es suficiente con cambiar lo que haces. Hay que cambiar lo que crees. Y eso no lo resuelve una calculadora. Lo resuelve una decisión profunda, mirar con valor lo que hay dentro de ti. Esta información es como una caminata por el bosque. Cada capítulo es una estación. Algunos días el clima será suave, otros más rudo. Algunas ideas te darán alivio, otras te provocarán incomodidad. Pero si sigues el camino, algo cambiará. No de golpe, no con ruido, pero sí con fuerza. Porque así funciona la naturaleza. Así funciona el dinero. Así funciona el cambio real. Tendrás que soltar. Tendrás que dejar morir ciertas costumbres. Tendrás que ser el jardinero de tu mente, no el esclavo de tus impulsos. Tendrás que atreverte a decir: esto ya no me sirve. Esto ya no me define. Esto lo puedo transformar. Tal vez te des cuenta de que, por años, te saboteaste por fidelidad a una voz antigua. La voz de tu padre que decía que todos los ricos son corruptos. La voz de tu madre que suspiraba cada vez que había que pagar algo. La voz del maestro que decía que estudiar era para ser empleado, no para crear riqueza. La voz de la televisión que te llenó de miedo o de culpa cada vez que soñaste con prosperar. Este libro no pretende borrar tu pasado, pero sí ayudarte a elegir un futuro distinto. A cortar esas raíces enfermas y plantar nuevas. A crear una vida financiera que esté alineada con lo que tú eres, no con lo que te dijeron que debía ser. Cambiar el patrón financiero es un acto de libertad. Es decirle a tu historia: gracias, pero yo sigo desde aquí. Con respeto, pero con autonomía. Con gratitud por lo vivido, pero con hambre de algo más. No esperes sentirte listo. No esperes saberlo todo. Solo empieza a escuchar desde otro lugar. No como quien busca soluciones rápidas, sino como quien está dispuesto a reencontrarse con su propio poder económico. A lo largo de este audio, irás entendiendo que el dinero no es el enemigo. No es el problema. No es el culpable. El problema es no saber cómo relacionarte con él. El problema es repetir modelos que no funcionan. El problema es querer resultados nuevos con pensamientos viejos. Pero eso puede cambiar. Lo puedes cambiar. Y eso es lo más valioso que vas a descubrir aquí, que el poder de transformación está en tus manos, no en el salario que recibes, ni en la economía del país, ni en la suerte. Está en tu conciencia, en tu intención, en tu mirada. Prepárate para cuestionar todo lo que creías que sabías sobre el dinero. No con miedo, sino con curiosidad. No con vergüenza, sino con dignidad. Este es tu tiempo. Este es tu bosque. Este es tu terreno. Y ahora empieza el trabajo real, desenredar las raíces. Capítulo 1. La semilla del cambio. Una semilla puede tener todo el potencial para convertirse en un árbol fuerte, lleno de vida, sombra y frutos. Puede tener la estructura genética perfecta, la forma ideal, la energía contenida para nacer y desarrollarse. Pero si cae en terreno tóxico, contaminado o seco, simplemente no germina. Se queda atrapada. Muere sin dar señales de que alguna vez estuvo viva. Y eso, aunque no lo parezca, es lo que ocurre todos los días con millones de sueños financieros. Tienen el potencial, tienen las ganas, incluso la disciplina, pero están sembrados en una tierra mental que no les permite crecer. La reflexión es clara: no es solo la semilla, es el terreno donde la siembras. En términos económicos, ese terreno es tu mente. Son tus creencias, tus emociones, tus primeras experiencias con el dinero. Si esa tierra está llena de miedo, de rabia, de vergüenza, de escasez o de dolor, entonces por más que trabajes, el crecimiento será lento, frustrante o simplemente inexistente. A muchos de quienes están oyendo esto les ocurre exactamente eso. Hacen esfuerzos reales, estudian, buscan ingresos, reducen gastos, pero no logran avanzar con libertad.
Es como si algo invisible los detuviera. Como si sus decisiones se sabotearan a mitad de camino. Y la razón no está en lo que hacen, sino en desde dónde lo hacen. Imagina a alguien que decide empezar a ahorrar. Tiene una buena intención. Lo hace una semana, 2 semanas, tal vez un mes. Pero de pronto se le rompe el celular, o su grupo de amigos lo presiona para salir, o aparece una urgencia familiar, y todo lo ahorrado se va. ¿Fracasó en ahorrar? Técnicamente sí. Pero en realidad lo que falló no fue la acción, sino el terreno desde donde fue sembrada. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona tenía asociada la idea del ahorro con sacrificio, con pérdida, con miedo a no disfrutar. O quizás en su infancia vio a alguien ahorrar por años y perder todo de golpe. Entonces, sin darse cuenta, está huyendo del ahorro aunque lo intente de forma consciente. Este capítulo se trata de eso. De entender que la semilla del cambio financiero no puede crecer si está rodeada de emociones que la ahogan. Y para transformar esa tierra interior, no basta con repetir frases bonitas o escuchar motivaciones momentáneas. Hay que ir más profundo. Hay que hacerte preguntas incómodas. Hay que revisar el suelo con honestidad. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra dinero? No lo pienses, siéntelo. ¿Tensión en el pecho? ¿Ansiedad? ¿Alegría? ¿Vergüenza? ¿Te hace pensar en abundancia o en carencia? ¿Te conecta con lo que deseas o con lo que temes? Esa emoción es el fertilizante de tu terreno. Y si lo que sientes al pensar en dinero es miedo, entonces cualquier semilla que siembres crecerá distorsionada. Miedo a cobrar, miedo a gastar, miedo a invertir, miedo a soltar, miedo a cambiar. El miedo es un contaminante silencioso. Y como ocurre en la naturaleza, no se puede sembrar en tierra contaminada sin antes sanarla. Ahora bien, no se trata de eliminar el miedo. Esa no es la solución. El miedo tiene una función: proteger. El problema es que, en el ámbito financiero, el miedo muchas veces no protege, sino paraliza. Por ejemplo, miedo a cobrar por lo que haces, por si el otro te rechaza. Miedo a mejorar tu estilo de vida, por si te envidian. Miedo a invertir en ti, por si te equivocas. Miedo a pensar en grande, por si te crees más que los demás. Todo eso no lo inventaste tú. Lo absorbiste. Son ideas que la sociedad va inyectando gota a gota. Y llega un punto en que ya no sabes si lo que deseas es realmente tuyo o un deseo amputado por el que dirán. Por eso, antes de sembrar algo nuevo, hay que arrancar esas raíces viejas que intoxican tu terreno. Aquí van algunas preguntas para ayudarte en esa limpieza interior. ¿Quién era la figura con más poder económico cuando eras niño? ¿Qué decían en tu casa cuando veían a alguien con dinero? ¿Alguna vez escuchaste la frase "nosotros no somos de esos" al hablar de riqueza? ¿Sentías que el dinero era un tema abierto o un tema prohibido? ¿Alguna vez viste a alguien ser rechazado por tener o no tener dinero? Reflexionar en silencio sobre estas preguntas es como remover la tierra antes de sembrar. No para juzgar a quienes te rodearon, sino para entender desde dónde vienes y hacia dónde quieres crecer. Ahora pasemos a un punto clave: sembrar la nueva semilla. Y aquí la semilla no es una acción. Es una decisión interna. La decisión de comenzar a verte como alguien capaz de prosperar. No como un sobreviviente, no como un afortunado, no como un luchador, sino como un creador. Sí, creador de su realidad económica. Creador de sus hábitos. Creador de sus fuentes de ingreso. Cuando te ves como creador, dejas de buscar culpables. Dejas de repetir frases como "la economía está mal" o "es que yo no nací para esto". Esas frases son malas semillas. Las sembraste sin darte cuenta, pero ahora puedes elegir arrancarlas. La semilla del cambio financiero se siembra con una verdad. Puedo construir una nueva relación con el dinero, sin traicionar mis valores ni copiar los modelos que me dañaron. Esta afirmación es poderosa porque no niega tu historia, pero tampoco se esclaviza a ella. Es la afirmación de alguien que elige aprender, que elige sanar, que elige crecer. Y esa elección es la primera luz que necesita tu terreno interior para germinar algo nuevo. Una vez la semilla está en la tierra, el proceso continúa. No basta con sembrar. Hay que cuidar, regar, observar. No apurar el crecimiento. No desenterrar la semilla cada semana para ver si ya brotó. En el mundo financiero eso se traduce en constancia sin ansiedad. Es hacer lo correcto aunque aún no veas los frutos. Es decidir mantenerte firme aunque el entorno no lo entienda. Es cultivar la fe práctica, esa que actúa cada día sin esperar magia, pero sabiendo que todo esfuerzo bien orientado florece. Y aquí aparece otro factor vital: el entorno. Una semilla no crece sola. Crece con el sol, el agua,
el viento, y también con la presencia o ausencia de malas hierbas. Tu entorno económico también cuenta. ¿A quién escuchas? ¿Con quién compartes tus ideas? ¿Qué consumen tus sentidos todos los días? Si tu entorno está lleno de quejas, de victimismo, de gente que te ridiculiza por querer cambiar, es muy probable que esa semilla se marchite antes de florecer. No es necesario cortar con todo el mundo, pero sí aprender a proteger tu espacio interno como si fuera un huerto en construcción. Y para eso, hay que poner límites. Uno de los límites más importantes que puedes poner es este. No permitirás que las opiniones ajenas tengan más peso que tu convicción personal. Sí, habrá quienes te digan que estás perdiendo el tiempo, que soñar con prosperidad es arrogancia, que el dinero es solo para unos pocos. Pero tú ya sabes que esa voz no es suya. Es una voz vieja, heredada, repetida. Y tú estás sembrando algo nuevo. Otra cosa importante, no esperes comprensión de todos. No necesitas aprobación para cambiar tu economía. Necesitas claridad. Necesitas silencio. Necesitas enfoque. La semilla del cambio no crece en medio del ruido. Crece en espacios íntimos. En rutinas simples. En decisiones pequeñas que se sostienen día tras día. Y sí, habrá días donde te duela el alma por no caer en viejos hábitos. Días donde el impulso de gastar, de impresionar o de postergar será fuerte. Pero si recuerdas que estás cultivando algo más grande, entonces resistirás. Porque ya no eres esclavo de tus emociones. Ya no eres víctima de tus pensamientos. Ahora eres el jardinero. Y como buen jardinero, aprenderás a confiar en los ritmos. El cambio no es inmediato. Pero sí es inevitable cuando se sostiene. Así que no te compares. No te midas con otros. No creas que vas tarde. Cada semilla tiene su ritmo. La tuya también. Esta reflexión es una invitación a sembrar con conciencia. A mirar tu terreno interno y decidir qué quieres cultivar. El dinero no es el fin, pero sí es una herramienta poderosa. Y solo en manos de alguien con raíces sanas, puede dar frutos duraderos. Desde hoy, cada decisión que tomes con tu dinero será una forma de regar tu semilla. Cada pensamiento que cuestiones será una forma de airear tu tierra. Cada emoción que transformes será un rayo de sol para tu crecimiento. No te apresures. No te rindas. No te distraigas. Estás sembrando algo nuevo. Y eso, ya es un acto de riqueza. Capítulo 2. El bosque de los deseos. Hay árboles que se quiebran antes de alcanzar la mitad de su altura. No porque no tengan fuerza, ni porque les falte agua o sol. Caen porque sus ramas crecieron en todas direcciones, sin armonía, sin un tronco firme que les dé orden. No hay raíz que soporte una estructura que se estira sin propósito. No hay energía que alcance cuando se quiere todo al mismo tiempo, en todos los caminos, sin una dirección clara. Así pasa con muchas vidas. Se quiere libertad financiera, pero también gastar sin pensar. Se desea invertir, pero también se teme arriesgar. Se sueña con abundancia, pero se actúa desde la necesidad constante. El resultado es confusión, desgaste, frustración. Y en ese caos silencioso, los deseos más valiosos se pierden como hojas que caen y nadie recoge. Muchos de quienes están oyendo esto cargan con una selva de deseos que nunca han organizado. Quieren ganar más dinero, pero no saben exactamente para qué. Quieren salir de deudas, pero siguen gastando igual. Quieren ahorrar, pero cada impulso externo se convierte en excusa. No hay dirección, solo impulsos. No hay raíz firme, solo ramas débiles. La intención existe, pero no tiene rumbo. Cuando uno comienza a despertar financieramente, algo se activa. Empieza a mirar el mundo con otra conciencia, nota sus hábitos, sus decisiones, sus reacciones. Descubre que muchas cosas que antes eran normales, ahora parecen errores que se repiten. Y entre todo eso, aparece una urgencia por cambiar, por mejorar, por hacer más. Pero esa urgencia puede convertirse en ruido. Y el ruido confunde. Por eso es tan importante detenerse y observar. No actuar a ciegas. No perseguir lo que otros persiguen solo porque parece brillante. Hay que mirar con honestidad el propio bosque interior. ¿Cuáles son tus verdaderos deseos? ¿Qué estás buscando realmente cuando anhelas tener más dinero? ¿Paz? ¿Libertad? ¿Reparar el pasado? ¿Demostrar algo a alguien? ¿Sostener una imagen? Si no haces esta pregunta a tiempo, terminarás corriendo sin dirección, gastando energía en ramas que no te pertenecen, siguiendo caminos que no necesitas. Es fácil perderse. El sistema está diseñado para venderte metas ajenas. Te hace creer que necesitas un auto de lujo, una casa más grande, ropa de marca, viajes sin sentido, validación constante. Pero si escarbas un poco más,
descubrirás que muchos de esos deseos ni siquiera nacieron en ti. Son ecos de otros. Ideas sembradas por la comparación, el marketing, la inseguridad o la presión del entorno. Hay quienes trabajan 20 años para alcanzar un estilo de vida que en realidad detestan. Y cuando llegan, se dan cuenta de que perdieron lo más valioso, su tiempo, su salud, su alegría, su esencia. Esto no es romanticismo. Es una advertencia. Porque tener dinero sin dirección es tan peligroso como no tenerlo. No basta con ganar más. Hay que saber para qué. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer en este momento es escribir tus deseos financieros con precisión. No con números, sino con emociones. No digas quiero $10,000, di qué sentirías si los tuvieras, qué cambiaría en tu vida, qué harías con ellos, a quién beneficiarías, qué dejarías de hacer. Cuando conectas tus deseos con emociones reales, descubres qué ramas están vivas y cuáles son artificiales. Y eso lo cambia todo. También debes saber que no puedes atender todos tus deseos a la vez. No porque seas débil, sino porque eres humano. La energía se fragmenta si se dispersa. Si quieres ahorrar, invertir, emprender, donar, viajar y multiplicar tus ingresos al mismo tiempo, probablemente no avances en nada. No porque sean malas intenciones, sino porque necesitas orden. Una vida financiera saludable se construye como un árbol. Primero la raíz, luego el tronco, después las ramas, y al final, el fruto. Si quieres fruto sin haber fortalecido el tronco, lo que obtendrás serán brotes inconsistentes, logros temporales, placeres que no duran. Lo más inteligente es elegir una dirección principal y nutrirla hasta que se vuelva sólida. Una fuente de ingreso, un hábito saludable, una relación sana con el dinero, un proyecto que puedas sostener. Y luego sí, expandirte. Quien trata de complacer todos sus deseos de inmediato, termina siendo esclavo de ellos. Compra por impulso. Se endeuda para aparentar. Se frustra cuando no alcanza. Y cae en ciclos donde cada deseo no satisfecho se vuelve una excusa para castigarse con más gasto o más culpa. Esa espiral es más común de lo que parece. El deseo no es el problema. El deseo es vital. Lo que lo convierte en veneno es la urgencia. Es no saber esperar. Es querer que cada emoción se traduzca en consumo. Y eso agota. Porque por más que compres, por más que acumules, siempre habrá una nueva oferta, una nueva tentación, una nueva comparación. No hay bosque que florezca cuando las raíces son ansiedad disfrazada de ambición. Por eso, parte de tu trabajo es elegir con sabiduría qué ramas vas a alimentar. Hay deseos que nacen del ego herido, de la envidia, de la falta de autoestima. Esos deseos son como ramas torcidas que jalan el árbol hacia el desequilibrio. No se trata de negarlos, sino de verlos con claridad. Nombrarlos. Entenderlos. Y luego decidir si merecen tu energía o no. También existen los deseos nobles, profundos, que nacen del alma. Son los que te invitan a crecer, a compartir, a crear, a dar valor. Esos deseos merecen tu tiempo, tu dinero, tu atención. No todos los deseos son iguales. Algunos merecen florecer. Otros necesitan desaparecer. Y tú tienes el poder de elegir. Un bosque en equilibrio tiene árboles que crecen sin competir. Cada uno en su lugar. Cada uno cumpliendo su función. Así debería ser tu relación con los deseos. Que no se estorben entre ellos. Que no se contradigan. Que no se roben luz. Y para lograr eso, necesitas conocerte. No seguir tendencias. No vivir para demostrar. No dejarte arrastrar por lo que parece exitoso, pero no te llena. Aquí entra un principio clave, el autocontrol. No como represión, sino como conciencia. Aprender a decir no. Aprender a posponer. Aprender a disfrutar sin saturarte. El autocontrol es el agua que nutre solo las ramas correctas. Es lo que te permite avanzar sin perderte. Sin él, cualquier deseo puede convertirse en un incendio. También necesitas paciencia. Mucha. Porque hay ramas que tardan en dar fruto. Proyectos que tardan en consolidarse. Hábitos que tardan en estabilizarse. No puedes cambiar tu vida financiera en 2 semanas. Pero sí puedes sembrar las bases para transformarla en 2 años. Si eliges bien. Si te mantienes. Si no te dejas tentar por cada hoja que brilla pero no te nutre. Mira tu vida con la calma de quien cuida un bosque. Observa qué ramas pesan demasiado. ¿Qué hábitos están chupando tu energía sin darte nada a cambio? ¿Qué relaciones están impulsándote y cuáles te están distrayendo? No todo merece estar ahí. No todo debe crecer. A veces, la poda es más importante que la siembra.
Recuerda que todo deseo insatisfecho busca una válvula de escape. Y esa válvula suele ser el dinero. Lo usamos para anestesiar, para llenar vacíos, para aplazar decisiones. Por eso gastar sin pensar es muchas veces una señal de que algo más profundo está ocurriendo. Tal vez hay un deseo no escuchado. Tal vez hay un dolor que no ha sido nombrado. Tal vez hay una meta que no te atreves a asumir. El dinero es una lupa emocional. Amplifica lo que ya está dentro de ti. Por eso, si logras poner orden en tu selva interior, el dinero fluye con más claridad. No porque tengas más, sino porque necesitas menos. No porque te vuelvas experto, sino porque te vuelves consciente. Y eso es lo que te da poder, no cuánto ganas, sino cuánto de lo que haces responde realmente a lo que quieres ser. Una vida financiera con dirección no es aburrida, ni limitada. Es una vida con coherencia, con fuerza, con capacidad de elección. Y eso te permite disfrutar mucho más cuando llega la abundancia. Porque ya no estás comprando para llenar un hueco, sino para expandir lo que ya está vivo en ti. Hay quienes, después de ordenar sus deseos, descubren que no necesitaban tanto. Que con menos tienen más paz. Que con menos presión tienen más libertad. Que su verdadera riqueza estaba en la claridad, no en la cantidad. Y entonces empiezan a crecer como esos árboles firmes, que no necesitan competir porque ya encontraron su lugar. Lo más peligroso no es desear. Lo más peligroso es no saber qué deseas realmente. Lo más valiente que puedes hacer por ti es sentarte, en silencio, y preguntarte, ¿esto que quiero, de dónde viene? ¿Por qué lo quiero? ¿A quién estoy tratando de complacer? ¿Qué parte de mí sigue buscando aprobación externa? Responder con honestidad es parte del proceso. No será cómodo. No será inmediato. Pero si lo haces, empezarás a ver cómo algunas ramas se fortalecen, mientras otras simplemente se caen solas. Y así debe ser. Porque no viniste a cargar con todo. Viniste a florecer desde lo esencial. Estás caminando dentro de ti. Estás eligiendo qué tipo de bosque quieres habitar. No dejes que otros planten por ti. No dejes que el miedo decida tu dirección. No dejes que la comparación arranque tus raíces. Ya no. Tú decides qué rama merece tu agua. Tú decides qué deseo vale tu esfuerzo. Tú decides cómo y hacia dónde crecer. Y eso, por sí solo, ya es una forma de riqueza. Capítulo 3. La lluvia que alimenta el suelo. Sin agua constante, incluso la mejor tierra se agrieta. Puedes tener un terreno fértil, una semilla poderosa y luz suficiente, pero si no llueve, si no hay un suministro regular que nutra ese proceso, todo comienza a secarse. Así es la economía personal. No basta con buenas intenciones, ni con una mentalidad renovada, ni con la decisión de florecer. Para que cualquier proyecto financiero tome fuerza, necesita algo fundamental, flujo. Y ese flujo, en la vida práctica, se llama ingreso. No como un evento ocasional, sino como una lluvia que cae con constancia. No se trata de cuánto llueve un solo día. Se trata de que llueva con frecuencia. Un aguacero enorme que aparece una vez al año puede parecer impresionante, pero no construye un ecosistema sostenible. De hecho, puede arrastrar más de lo que nutre. En cambio, una llovizna moderada, persistente y predecible, tiene el poder de transformar un desierto en vergel. En el terreno financiero ocurre lo mismo. Muchas personas están esperando un ingreso explosivo, una herencia, una venta milagrosa, un golpe de suerte, una promoción soñada. Pero no están construyendo el hábito ni la estructura para que el agua fluya cada semana, cada mes, como parte de su realidad cotidiana. Ese es el verdadero desafío. No ganar una vez, sino crear condiciones para que el dinero circule con ritmo. El problema es que a muchas personas les han enseñado que la única forma válida de generar ingresos es a través de un empleo fijo. Y si no lo tienen, sienten que están atrapadas. Pero esa visión es limitada. Es como creer que solo existe un tipo de nube capaz de traer la lluvia. En realidad, hay muchas formas de atraer el agua. Pero necesitas entender cómo observar el cielo, cómo leer los ciclos, cómo prepararte para recolectar cada gota que llegue. Uno de los mayores errores financieros es depender de una sola fuente. Es como confiar en una sola nube. Si desaparece, si se desvanece, el suelo comienza a secarse. Por eso, desde este punto en adelante, es necesario desarrollar una visión diferente, la del generador de lluvia. No se trata de tener 1000 fuentes de ingreso al mismo tiempo, pero sí de construir la mentalidad que te permita crear nuevas fuentes una vez consolides la primera. Porque lo cierto es esto, una fuente saludable crea espacio para otra. Una fuente descuidada agota tu energía y cierra el camino a cualquier expansión. Antes de pensar en diversificar, observa tu ingreso actual.
¿Depende de ti únicamente? ¿Requiere que siempre estés presente? ¿Te deja margen para construir algo paralelo? ¿O te consume hasta el punto de dejarte sin energía al final del día? Si tu única fuente de ingreso depende de que tú estés en movimiento constante, entonces es urgente que transformes esa relación. No porque esté mal, sino porque es frágil. La lluvia que alimenta el suelo no solo cae desde el cielo. También se puede almacenar, canalizar, distribuir. Lo mismo pasa con tus talentos, tus habilidades, tu energía creativa. Tal vez hoy trabajas por un salario, pero eso no significa que ese sea tu único camino. Puedes observar qué parte de tu experiencia puede transformarse en un servicio, en un producto, en una guía, en una ayuda concreta que otros valoren. Eso, con tiempo y estrategia, se convierte en una nueva nube, en una posibilidad de lluvia futura. Ninguna fuente surge de la noche a la mañana, pero todas comienzan con una pregunta: ¿qué puedo hacer que resuelva una necesidad en otro? El dinero no llega por suerte, llega por valor. Cuando tú resuelves algo, aunque sea pequeño, en la vida de otra persona, estás abriendo una compuerta. No importa si es enseñar, reparar, escribir, construir, acompañar, coordinar, traducir, editar, pintar, cocinar, organizar o simplemente escuchar. Todo lo que mejora la vida de alguien puede transformarse en una fuente. Pero aquí hay una trampa peligrosa: muchos quieren nuevas fuentes de ingreso, pero no están dispuestos a empezar desde lo simple. Quieren que su primer proyecto paralelo les genere miles al mes. Quieren resultados inmediatos, visibilidad instantánea, éxito sin recorrido. Eso es como querer que una nube forme un río antes de haber llovido siquiera. Las fuentes se construyen con pasos pequeños, sostenidos, coherentes, con humildad, con enfoque, sin saltarse el proceso. Cuando una fuente de ingreso empieza a formarse, no siempre es evidente. A veces se siente como una idea suelta, una oportunidad menor, un contacto aislado, una consulta informal. Pero si prestas atención, si la riegas con tu tiempo y tu dedicación, esa pequeña corriente puede convertirse en algo sólido. El problema es que muchos abandonan justo antes de que el manantial brote. Se desesperan, se comparan, se rinden, y vuelven a esperar la gran lluvia que quizás nunca llegue. No se trata de obsesionarse con el dinero. Se trata de construir libertad. Cuando dependes de una sola entrada, vives condicionado. No puedes tomar decisiones con tranquilidad. No puedes decir que no a lo que no te conviene. No puedes elegir con plenitud. Pero cuando hay flujo, cuando la lluvia cae con ritmo, tu cuerpo lo sabe. Respiras distinto. Piensas mejor. Tomas decisiones con más claridad. Ahora bien, no todas las lluvias son externas. También está tu capacidad de generar valor desde dentro. Esa es una lluvia interna. Una conexión con lo que sabes hacer, con lo que puedes mejorar, con lo que puedes ofrecer. Y aquí entra una idea fundamental: tu tiempo tiene valor, pero tu energía aún más. Aprende a observar dónde se está drenando tu energía cada día. Porque muchas veces, el obstáculo para una nueva fuente de ingreso no es la falta de ideas, sino el agotamiento por sostener lo que ya no sirve. Hay trabajos, relaciones o hábitos que te dejan seco. Y mientras sigas ahí, no habrá agua para tus proyectos nuevos. A veces la decisión más importante no es qué hacer, sino qué dejar de hacer. Y cuando logras soltar lo que ya no riega tu vida, aparece espacio para que lo nuevo brote. Otra cosa que suele bloquear el flujo es la culpa. Muchas personas sienten que no merecen ganar más, que tener varias fuentes es avaricia, que prosperar implica traicionar sus valores. Pero eso también fue sembrado por un entorno que no supo cómo generar abundancia con ética. Hoy puedes demostrarte que es posible prosperar desde la integridad, desde la generosidad, desde la conciencia. No hay nada sucio en recibir si lo que das es útil, auténtico y valioso. También es clave entender que las fuentes cambian. Lo que hoy te da ingresos puede dejar de hacerlo mañana. No porque hayas fallado, sino porque el ciclo cumplió su curso. Así como hay lluvias de verano y lluvias de invierno, también hay proyectos que nacen para una etapa específica. Y eso está bien. No te aferres. No te identifiques con una sola forma. Mantente flexible. Aprende a leer los tiempos. Lo más inteligente que puedes hacer es convertirte en alguien capaz de generar valor en cualquier circunstancia. Esa es la verdadera libertad. Para eso necesitas educación. No solo técnica, sino emocional. Porque no es suficiente con saber hacer cosas. Hay que aprender a mostrarlas, a comunicarlas, a venderlas sin miedo. Muchos talentos se quedan escondidos porque sus dueños sienten vergüenza de cobrar. O piensan que no están listos. Pero el valor no se mide por perfección.
Se mide por utilidad. Y si lo que haces ayuda a alguien, entonces merece fluir. El agua no se detiene a preguntarse si es suficiente. Simplemente corre. Otra forma de pensar en esto es visualizar tus ingresos como un sistema de riego. Algunas corrientes llegan directo al corazón del cultivo. Otras apenas mojan la superficie. Algunas se desperdician por fugas que no has detectado. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo puedes hacer que cada gota cuente? ¿Cómo puedes organizar lo que ya tienes para que rinda más? A veces no necesitas más ingresos. Necesitas distribuir mejor los que ya tienes. Eso también es parte del flujo. Saber canalizar. Saber retener cuando es necesario. Saber redirigir cuando algo no está funcionando. Y para lograr eso, necesitas atención. No más esfuerzo ciego, sino claridad. Porque el que no observa, pierde. Pierde energía, pierde dinero, pierde oportunidades. Todo lo que estás construyendo depende del agua que lo nutre. Y esa agua no es magia. Es tiempo. Es constancia. Es decisión. No esperes a tener el plan perfecto para comenzar. Empieza con lo que tienes. Mira a tu alrededor. Pregúntate qué sabes hacer que pueda servir a alguien más. Y luego actúa. Hazlo en pequeño. Hazlo sin expectativas desmedidas. Pero hazlo. Porque cada pequeña fuente que actives, cada pequeña gota que pongas en movimiento, es una afirmación poderosa. Puedo crear mi propia lluvia. Y cuando eso ocurre, tu terreno deja de depender del azar. Dejas de mirar al cielo con angustia, y empiezas a sembrar con seguridad. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás en movimiento. Esa es la economía viva. No la que espera milagros, sino la que construye ritmos. No la que copia modelos ajenos, sino la que honra su propio ciclo. No la que se seca con el miedo, sino la que florece con acción. Si estás aquí, escuchando esto, es porque ya sabes que el estancamiento no es opción. Y si sabes eso, entonces también sabes que la lluvia no llega sola. La provocas. La construyes. La conviertes en parte de tu paisaje. Empieza a moverte como quien sabe que el agua vendrá. Y cuando venga, que encuentre tu suelo listo. Porque lo que hoy riegas con fe, mañana será fruto. Capítulo 4. El clima del entorno. Un huerto puede tener buena tierra, semillas de calidad, riego constante y cuidado diario. Pero si está rodeado de sombra y frío constante, simplemente no florece. Las plantas necesitan luz, calor, aire limpio. Pueden resistir una tormenta, pueden adaptarse a las estaciones, pero no prosperan si el ambiente general las debilita. El clima influye, y no se puede ignorar. Lo mismo ocurre con tu economía personal. Puedes tener la mejor mentalidad, nuevos hábitos financieros, incluso múltiples fuentes de ingreso, pero si tu entorno emocional, social y familiar no acompaña, corres el riesgo de marchitarte lentamente, sin darte cuenta. A veces no es lo que haces, sino con quién lo haces y dónde lo haces. El entorno tiene un poder silencioso. Moldea tu energía. Define tus creencias. Reafirma o sabotea tus decisiones. Y muchas veces, opera sin que te des cuenta. No se manifiesta con un grito, sino con una mirada, un comentario, una frase sutil. ¿Para qué te complicas con eso? No sueñes tanto. Eso no es para nosotros. Deberías estar agradecido con lo que tienes. Estás cambiando mucho. Acuérdate de dónde vienes. Ese tipo de frases son como vientos fríos que enfrían tu proceso de crecimiento. Y si no las identificas a tiempo, terminan condicionando tu ritmo, tu fe, tus decisiones. Porque el clima no lo eliges. Lo absorbes. A menos que lo cuestiones. A menos que lo entiendas. A menos que decidas construir un microclima interno que te proteja de las condiciones externas. Este no es un llamado a cortar con todo el mundo, ni a vivir aislado. Es una invitación a ser consciente del entorno que habitas. ¿Quiénes te rodean? ¿Cómo piensan? ¿Qué dicen sobre el dinero? ¿Qué actitudes repiten sin cuestionar? ¿Te expanden o te encogen? ¿Te retan o te condicionan? ¿Celebran tu progreso o lo minimizan? En muchos hogares, hablar de dinero sigue siendo un tabú. Hay incomodidad, silencios, evasión. Se habla de esfuerzo, pero no de estrategia. Se habla de sacrificio, pero no de inteligencia. Se habla de resignación, pero no de posibilidad. Y si tú estás creciendo, si estás cambiando tu relación con el dinero, si estás construyendo libertad financiera con conciencia, te vas a encontrar con resistencias. A veces externas. A veces dentro de ti. Porque el entorno no siempre es una persona. A veces es un patrón. Una emoción colectiva. Un miedo compartido. Una costumbre que nadie se atrevió a romper.
Es el frío que se cuela incluso en tus pensamientos. Y si no lo enfrentas, se convierte en una nube permanente sobre tu huerto. La buena noticia es que puedes protegerte. No del todo, no siempre, pero lo suficiente para seguir creciendo. ¿Cómo? Primero, con límites. Necesitas aprender a poner límites emocionales y mentales. No todos tienen que saber tus planes. No todos tienen que opinar sobre tus decisiones. No todos merecen acceso a tu energía financiera. A veces lo más sabio que puedes hacer es guardar silencio mientras estás sembrando. Habla cuando el fruto sea visible. Habla cuando tu avance hable por ti. Hasta entonces, protégete del clima con discreción. Segundo, con selección. Hay personas que no puedes evitar. Familia, compañeros de trabajo, vecinos. Pero sí puedes elegir con quién compartes tu energía más íntima. La energía del dinero, del cambio, del crecimiento, es delicada. No la puedes mezclar con todo. Necesita calor humano, no crítica constante. Necesita inspiración, no juicio. Necesita compañía que construya, no que drene. Haz el ejercicio de observar tu entorno con honestidad. No desde la culpa, sino desde la claridad. ¿Con quién hablas de dinero sin sentirte juzgado? ¿Quién te inspira a seguir creciendo? ¿Qué espacios te hacen bien? ¿Qué rutinas te alejan de tu propósito? Tal vez descubras que pasas horas en redes sociales comparándote con vidas irreales. Tal vez te des cuenta de que ciertas conversaciones te hacen sentir culpable por prosperar. Tal vez veas que estás repitiendo dinámicas que ya no encajan contigo. Todo eso forma parte del clima. Y si quieres que tu huerto florezca, tendrás que hacer ajustes. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es crear tu propio entorno emocional. No puedes cambiar a todos los que te rodean, pero sí puedes cultivar dentro de ti un espacio fértil. Eso se logra con prácticas simples, momentos de silencio, conversaciones conscientes, consumo selectivo de contenido, afirmaciones que te fortalezcan, acciones que te alineen con tus valores. El entorno externo puede ser duro, pero si tu entorno interno es cálido, podrás resistir. Podrás crecer. Podrás florecer. También es importante entender que el clima cambia. Lo que hoy es adverso puede transformarse si tú cambias tu vibración. Si tú elevas tu energía, si tú das el ejemplo, si tú sostienes tu proceso, puede que tu entorno comience a adaptarse. Tal vez no todos, tal vez no rápido, pero alguien lo notará. Y eso crea una reacción en cadena. La mejor forma de transformar tu clima es convertirte tú en un sol interno. No para calentar a todos, sino para no apagarte nunca más. Otro punto clave es reconocer cuando el clima es tóxico y persistente. Hay entornos que no cambian, que no escuchan, que no aceptan, que reaccionan con agresividad cada vez que das un paso nuevo. En esos casos, tu paz vale más que tu permanencia. Tu evolución no puede ser sacrificada por lealtades mal entendidas. No viniste al mundo a sostener climas que te enferman. Viniste a crear vida, a dar fruto, a construir desde tu verdad. Y si eso requiere distancia, es una decisión legítima. También debes saber que no necesitas una gran comunidad para crecer. A veces basta con una sola persona que te escuche sin juicio. A veces basta con un libro, una voz, un contenido que te recuerde quién eres. El apoyo puede ser mínimo en cantidad, pero profundo en calidad. No midas tu red por cuánto son, sino por cuánto nutren. Y si sientes que estás solo en este camino, recuerda algo importante: el silencio también puede ser parte del clima. No es vacío, es espacio fértil. No es abandono, es preparación. El silencio te permite escucharte, reencontrarte, construir desde dentro. No le temas a esa etapa. Muchas flores se forman en la oscuridad antes de abrirse. Muchas raíces se fortalecen bajo tierra antes de mostrarse. Y tú no eres la excepción. Estás aprendiendo a proteger tu proceso. Estás tomando conciencia de que tu economía no solo depende de lo que ganas, sino de lo que permites entrar en tu campo energético. Estás dejando de justificar entornos que ya no resuenan contigo. Estás empezando a diseñar tu propio clima. Cuando eso sucede, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu visión se vuelve más clara. Tu camino se llena de señales. Porque cuando el clima acompaña, el crecimiento se vuelve natural. No forzado, no agotador, no lleno de obstáculos innecesarios. Simplemente fluye. Porque hay calor. Porque hay luz. Porque hay aire. Y entonces entiendes que no estabas fallando tú. Fallaba el ambiente. Fallaba la falta de apoyo. Fallaba el exceso de juicio. Fallaba la costumbre de rodearte de quienes no creen en tu expansión. Pero eso ya no te define. Porque ahora lo sabes.
Y al saberlo, puedes elegir distinto, puedes hablar distinto, actuar distinto, sembrar distinto, cuidarte distinto. Y florecer donde antes era impensable. Esa es tu tarea a partir de ahora, ser selectivo con tu clima. Y si no puedes cambiarlo, construir refugios. Y si no hay refugios, encender tu propio fuego, uno que te mantenga cálido en medio de cualquier sombra. Uno que no dependa de los demás para mantenerse vivo. El dinero no florece en el vacío, florece en contextos que lo sostienen. Tu crecimiento financiero no es una isla, es un ecosistema. Y tú eres el guardián de ese sistema. Tú eliges qué entra y qué no, tú decides qué influencia se queda y cuál se va. Recuerda esto cada día, no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas proteger el calor que te permite crecer, porque cuando el huerto está bien rodeado, hasta la semilla más frágil se convierte en vida abundante. Capítulo 5. El ritmo de las hormigas. Las hormigas no se desesperan. No corren por impulso, ni trabajan por ansiedad. Se mueven con ritmo, con constancia, con dirección. Cada una lleva su carga, una tras otra, día tras día, sin detenerse, pero sin entrar en pánico. No hacen alarde, no se lamentan, no dramatizan el esfuerzo. Saben que el progreso no es cuestión de velocidad, sino de repetición. Entienden que la verdadera abundancia no se construye con grandes golpes de suerte, sino con pequeños actos que se sostienen en el tiempo. Esa es la sabiduría del ahorro. No como una privación, no como castigo, sino como un ritmo natural que permite que la vida se sostenga incluso cuando el entorno cambia. Durante años, el ahorro ha sido presentado como algo aburrido, rígido, incluso doloroso. Ahorrar es dejar de vivir, dicen algunos. Mejor disfrutar ahora que nadie sabe el mañana, repiten otros. Y así, sin darnos cuenta, hemos confundido la libertad con el gasto y la pobreza con la precaución. Pero si observas la naturaleza, descubrirás que ningún ecosistema prospera sin equilibrio. El bosque florece cuando hay estaciones. El río se regula cuando hay represas naturales. Los animales migran según la abundancia de recursos. Todo tiene su ritmo. Todo sabe cuándo expandirse y cuándo conservar. En cambio, muchos seres humanos han perdido ese sentido del ritmo. Viven al día, consumen sin pensar, celebran cada ingreso como si no fuera a repetirse y se angustian cuando la escasez toca la puerta. El problema no es gastar. El problema es no tener estructura. Es actuar desde la ansiedad. Es vivir desde el impulso. Y eso, con el tiempo, agota cualquier suelo, cualquier bolsillo, cualquier vida. El ahorro no debería ser una reacción. Debería ser una forma de caminar. Así como las hormigas no esperan una crisis para actuar, tú tampoco deberías esperar una emergencia para pensar en el futuro. No porque debas vivir con miedo, sino porque construir reservas internas, económicas, emocionales y energéticas, te da poder. Poder para elegir, para pausar, para invertir, para decir que no cuando algo no resuena contigo. El problema es que nos han enseñado a pensar en el ahorro como una meta, no como un hábito. Cuando gane más, entonces ahorraré. Esa es la trampa más común. Pero el ahorro no nace cuando todo sobra. Nace cuando tomas conciencia. Es una decisión, no una condición. Puedes empezar con poco. Puedes empezar ahora. Y ese pequeño acto repetido con constancia puede marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con margen. Muchos de los que están oyendo esto han intentado ahorrar, pero se han frustrado porque lo ven como algo que debe doler. Creen que ahorrar es dejar de disfrutar, dejar de compartir, dejar de vivir. Pero eso solo ocurre cuando el ahorro nace desde la obligación, no desde la conciencia. La hormiga no deja de vivir por cargar alimento. Lo hace como parte de su existencia, como parte de su inteligencia colectiva, porque sabe que el esfuerzo de hoy se convierte en tranquilidad mañana. Y aquí aparece una idea fundamental: el ahorro no es solo dinero guardado. Es energía bien dirigida. Es una forma de ordenar tu vida. No se trata solo de tener una cuenta con un número. Se trata de construir un refugio interno, un respaldo que te permita enfrentar los ciclos naturales de la existencia sin caer en el caos. Porque la escasez no siempre se puede evitar, pero sí se puede atravesar con dignidad. Cuando ahorras desde esta perspectiva, todo cambia. Ya no estás acumulando por miedo. Estás diseñando libertad. No estás privándote. Estás fortaleciendo tu base. Estás cultivando un ritmo que te permite caminar sin sobresaltos. Y eso, en el mundo actual, es un lujo que pocos se permiten. El ahorro también es una declaración de confianza. Es decirte a ti mismo: sé que puedo sostenerme. Sé que tengo el control. Sé que no dependo de cada ingreso para sobrevivir.
Es una forma de romper con la mentalidad del consumo inmediato. Porque cuando todo lo que ganas se va tan rápido como llega, estás en modo supervivencia. Estás atrapado. Y el que sobrevive, no puede soñar. El ahorro te saca de ese estado. Te permite pasar de la urgencia al diseño. De la reactividad a la estrategia. Porque con cada pequeño monto que decides conservar, estás entrenando tu mente. Le estás diciendo que puede postergar la gratificación. Que puede elegir con claridad. Que puede construir futuro sin abandonar el presente. Hay quienes creen que el ahorro solo es para quienes ganan mucho. Pero eso también es una mentira repetida. El ahorro empieza en lo pequeño. En lo simbólico. En lo diario. No se trata de guardar miles. Se trata de guardar algo. De crear el hábito. De establecer la ruta. Porque cuando el hábito está firme, entonces, al llegar más ingresos, sabrás cómo tratarlos. No se evaporarán. No se dispersarán. No se convertirán en otra deuda emocional. Y hablando de deudas, hay algo que debe decirse con fuerza. Muchas veces, la incapacidad de ahorrar no es financiera, es emocional. Se gasta para llenar vacíos, para calmar la ansiedad, para compensar heridas. Se compra como anestesia. Y mientras eso no se atienda, no importa cuánto ganes, el dinero siempre será insuficiente. Por eso, el ritmo de las hormigas no solo es económico. Es también espiritual. Es una forma de conectarte con tu cuerpo, con tu energía, con tu silencio. Es aprender a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Es entender que no todo impulso merece tu atención. Que no todo antojo merece tu dinero. Que no todo lo que brilla debe ser tuyo. Cuando empiezas a caminar así, tu economía interna se estabiliza. No porque vivas restringido, sino porque has aprendido a discernir. Has aprendido a esperar. Has aprendido a decir esto no ahora sin sentir que te estás negando algo. Porque sabes que el fruto llegará. Que habrá un momento más propicio. Que no necesitas probarle nada a nadie. El ahorro es, también, una forma de honrar tu trabajo. Cada moneda que conservas es una muestra de respeto hacia el esfuerzo que hiciste para ganarla. No es avaricia. No es apego. Es valoración. Es dignidad. Porque si todo lo que ganas se va en cosas que ni siquiera recuerdas, entonces tu tiempo fue regalado al vacío. En cambio, cuando ahorras, estás haciendo algo más profundo. Estás reconociendo tu propio valor. No se trata de vivir con miedo al gasto. Se trata de vivir con sabiduría. Saber cuándo gastar, cómo gastar, en qué gastar. Hay compras que son inversión. Hay gastos que son siembra. Pero eso solo se puede ver cuando tu mente no está saturada. Cuando tu cuerpo no está exhausto. Cuando tu energía no está al borde. El ahorro es lo que te permite tomar decisiones con calma. Cambiar de rumbo si lo necesitas. Decir que no a una oferta injusta. Pausar un proyecto para reevaluarlo. Darte espacio para sanar. Para reinventarte. Para volver a empezar sin tener que rogar, ni correr, ni depender. Hay quienes ahorran por temor, y eso también puede ser un obstáculo. Guardan todo, pero no lo usan nunca. Se convierten en acumuladores. En prisioneros de su propio ahorro. Eso tampoco es libertad. El ahorro no es una prisión. Es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de cómo se usa. De nada sirve un martillo si nunca lo tomas con la mano. De nada sirve un fondo si nunca te atreves a activarlo. Aprende a ahorrar con propósito. Ponle nombre a lo que estás construyendo. No ahorres por ahorrar. Hazlo porque quieres pagar una formación. Porque deseas vivir sin deudas. Porque sueñas con emprender. Porque quieres mudarte. Porque necesitas sanar. Porque anhelas tener margen para elegir. Cuando el ahorro tiene sentido, se vuelve liviano. Ya no es carga. Es impulso. Y si un día tienes que usar lo ahorrado, no lo veas como pérdida. No te culpes. No te juzgues. El ahorro está para ser usado con conciencia, no para ser idolatrado. Está para darte seguridad, no para convertirte en alguien tenso, desconectado o avaro. Úsalo con amor. Y luego vuelve al ritmo. Como hacen las hormigas. Llevan, guardan, sueltan. Y vuelven a empezar. No necesitas ahorrar grandes cantidades desde el primer día. Necesitas empezar con lo que sea. Aunque sea simbólico. Aunque no parezca suficiente. Porque no es el monto lo que te transforma. Es el gesto. Es la constancia. Es la elección. Cada vez que eliges conservar algo, estás reprogramando tu relación con la abundancia. Estás diciéndole a tu cuerpo que puede sostener. Que no tiene que vivir en modo urgencia.
que el dinero también puede quedarse contigo. El ritmo de las hormigas es sabio. No se detiene, no se agita, no se desespera, solo avanza, sin alardes, sin quejas, sin prisa. Y eso es exactamente lo que tu economía necesita. Menos drama, más constancia, menos ansiedad, más estructura, menos impulsos, más intención. Si puedes incorporar este ritmo a tu vida, habrás dado un paso inmenso hacia la verdadera libertad financiera. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de cómo te relacionas con lo que tienes. No se trata de tener más, sino de vivir con margen, con dirección, con paz. La abundancia no es una cantidad. Es un estado. Y ese estado empieza cuando dejas de correr por miedo y empiezas a caminar por conciencia. Así como las hormigas. Pequeñas, invisibles, perseverantes, poderosas y profundamente libres. Capítulo 6. El ciclo del capullo. Para que una mariposa nazca, hay que pasar por el encierro y el silencio del capullo. No hay atajos, no hay manera de acelerar el proceso sin afectar el resultado. El capullo no es una prisión, es una transición. Desde afuera, parece inactividad. Desde adentro, es transformación total. El cuerpo de la oruga se descompone por completo, se vuelve algo irreconocible. Lo que era ya no será más, y lo que será aún no tiene forma. Solo hay oscuridad, espera, incertidumbre y un instinto profundo que le susurra que no debe rendirse. Así también son ciertas etapas de la vida financiera. No se trata solo de avanzar, de hacer, de producir. Hay momentos en los que todo se detiene, y parece que nada florece. Pero debajo de esa aparente inmovilidad, algo profundo se está reordenando. Muchos huyen del silencio. Confunden la pausa con fracaso. Creen que si no están generando, si no están publicando, si no están progresando a la vista de todos, entonces están perdiendo el tiempo. Pero esa idea nace de un sistema que premia la visibilidad y castiga la profundidad. Un sistema que te aplaude cuando produces, pero te deja solo cuando decides parar a respirar, a pensar, a reconstruirte. Sin embargo, todo proceso auténtico de transformación tiene su etapa de capullo. Y en lo financiero, esa etapa es más común de lo que parece. Puede manifestarse como un bajón económico, una pérdida, un quiebre interno, una pausa forzada, una desmotivación que no sabes cómo explicar. Es como si lo que antes te funcionaba ya no tuviera sentido, pero lo nuevo aún no tiene forma. Estás en el medio, en la espera, en el silencio. Y es precisamente ahí donde más se requiere sabiduría. Porque si reaccionas con ansiedad, puedes interrumpir un proceso que necesita tiempo. Si te desesperas, puedes salir del capullo antes de estar listo. Y lo que podría haberse convertido en alas, termina siendo una estructura débil, sin fuerza para volar. La metamorfosis, tanto en la naturaleza como en la vida, necesita condiciones internas que solo se dan en la quietud. Pero no es fácil. Quedarse quieto cuando todo a tu alrededor se mueve requiere valor. Es mucho más sencillo actuar desde el impulso que sostenerse en la incertidumbre. Y sin embargo, si logras atravesar ese umbral sin romperlo, sin apresurarte, sin abandonar tu proceso, entonces algo cambia para siempre. No solo en tu economía, sino en tu identidad. Muchos de quienes están oyendo esto están, sin saberlo, en una etapa de capullo. Se sienten confundidos. Ya no son quienes eran. Pero tampoco han llegado a ser lo que desean. Están dejando atrás hábitos viejos, creencias limitantes, formas de pensar que ya no encajan. Pero aún no han encontrado nuevas formas de vivir. Y esa tierra de nadie es incómoda. Es densa. Es silenciosa. Pero también es fértil. Lo que ocurre dentro del capullo no es visible para los demás. Nadie puede ver cómo estás reformulando tu relación con el dinero, con el trabajo, con el éxito. Nadie ve que estás cuestionando el origen de tus decisiones, revisando tu historia, enfrentando tu miedo a fallar, a cambiar, a soltar. Desde afuera, puede parecer que estás estancado. Pero tú sabes que estás en movimiento. Interno, profundo, verdadero. Por eso, en esta etapa, es vital aprender a sostenerse sin aprobación externa. A confiar en el proceso, incluso cuando no hay resultados. A honrar la pausa como parte del ritmo natural del crecimiento. Porque el capullo no es un error. Es parte del diseño. El problema es que muchas personas han sido entrenadas para rendirse ante el primer obstáculo. Ven que el dinero no fluye como esperaban, y asumen que han fracasado. Pero quizás no es fracaso. Quizás es reinvención. Quizás no es el final. Quizás es el comienzo de una nueva etapa que necesita tiempo para revelarse.
Lo mismo ocurre con quienes están empezando a emprender. Quieren resultados inmediatos, ingresos constantes, validación instantánea. Y cuando eso no llega, sienten que están haciendo algo mal. Pero todo proyecto real necesita su etapa de capullo. Un tiempo de prueba, de ensayo, de error. De ajustes internos que no se ven pero que sostienen todo lo que vendrá después. El capullo también es una etapa de duelo. Porque implica dejar morir versiones de ti que ya no te representan. Versiones que aprendiste a interpretar para sobrevivir, el que siempre dice que sí, el que trabaja hasta el agotamiento, el que evita incomodar, el que busca complacer, el que gasta para llenar vacíos. Todas esas máscaras empiezan a caerse. Y duele. No porque sean verdaderas, sino porque estuvieron contigo mucho tiempo. Eran conocidas. Eran tu forma de estar en el mundo. Pero ahora, en este silencio, descubres que ya no quieres vivir así. Y eso también es parte de la riqueza, saber cuándo parar, cuándo escuchar, cuándo soltar. No todo crecimiento es hacia afuera. A veces, la expansión comienza en el repliegue. Como las raíces que se fortalecen bajo tierra antes de levantar un árbol. Como el invierno que precede la primavera. Como la oscuridad que prepara el nacimiento de la luz. Entonces, si estás en este punto, no te apresures. No busques atajos. No intentes convencer a nadie de que estás bien. No expliques. No justifiques. Simplemente sé. Respira. Escucha lo que estás aprendiendo. Confía en tu cuerpo. Confía en tu voz interior. Aunque no tengas respuestas claras. Aunque no veas el camino completo. Tu economía también necesita pausas. No se puede crecer sin interrupción. Hay momentos para producir y hay momentos para reordenar. Momentos para salir al mundo y momentos para volver a casa. Y esa casa es tu conciencia. Tu visión. Tu claridad. Este punto es un homenaje a ese momento. Al instante en que decides no salir corriendo. Al instante en que te quedas, con todo el miedo, con toda la incomodidad, y dices, aquí me quedo. Aquí me transformo. Aquí me rearmo. Porque sabes que lo que están haciendo es más importante que lo que estás dejando atrás. Es importante, también, rodearte de respeto en esta etapa. No todos entenderán lo que estás viviendo. Algunos creerán que estás en pausa. Otros pensarán que has retrocedido. Pero tú sabes que estás avanzando hacia adentro. Y ese tipo de avance no necesita aplausos. Solo necesita silencio, espacio y presencia. Habrá días de duda. Días en los que querrás romper el capullo a la fuerza. Días en los que sentirás que perdiste el rumbo. Pero si logras sostenerte, si logras no rendirte, si logras honrar tu proceso, un día despertarás diferente. No más fuerte por haber luchado, sino más claro por haber confiado. No más exitoso por haber hecho, sino más libre por haber soltado. Y entonces, sin darte cuenta, algo se abrirá. Tal vez una nueva idea, una nueva fuente de ingreso, una nueva forma de ver el trabajo, una nueva forma de vivir. No será un salto. Será una revelación suave. Como cuando las alas de la mariposa se despliegan lentamente y empiezan a secarse. Como cuando la luz entra después de un largo invierno. No tendrás que forzarlo. Solo tendrás que estar presente. Este ciclo no se da una sola vez en la vida. Ocurre muchas veces. Cada vez que cambias de etapa. Cada vez que sueltas una creencia antigua. Cada vez que decides prosperar desde un lugar más auténtico. Habrá un nuevo capullo. Una nueva transformación. Un nuevo silencio. Y cuanto más aprendas a respetar esos ciclos, más libre serás. Porque ya no tendrás miedo a detenerte. Ya no asociarás la pausa con fracaso. Ya no necesitarás demostrar todo el tiempo que estás avanzando. Porque sabrás que el crecimiento verdadero no siempre hace ruido. Que la transformación más profunda es la que ocurre cuando nadie está mirando. En este momento, lo único que necesitas es permitirte estar donde estás. Sin culpas. Sin prisa. Sin expectativas ajenas. No te exijas mostrar resultados cuando lo que estás haciendo es renacer. No te exijas claridad cuando lo que necesitas es silencio. No te exijas acción cuando lo que se impone es descanso. Estás en el ciclo del capullo. No estás solo. No estás fallando. No estás perdiendo el tiempo. Estás rehaciendo tus alas. Y cuando sea el momento, volarás. Sin miedo. Sin rabia. Sin cargas. Sin necesidad de demostrar nada a nadie. Solo con la certeza interna de que el encierro valió la pena. Y con el agradecimiento profundo de haber sido lo suficientemente valiente para quedarte en él. Capítulo 7. El árbol que da fruto. Ningún árbol se come su propio fruto. Lo ofrece,
lo multiplica, lo regala. Un árbol no florece para sí mismo. Echa raíces para sostenerse, pero da frutos para el mundo. Esa es su naturaleza, su función, su propósito. Y así como en la tierra, en la vida financiera ocurre algo parecido. Cuando una persona alcanza un punto de estabilidad económica, cuando una fuente de ingreso se consolida, cuando la escasez deja de ser el centro de sus decisiones, entonces surge una nueva etapa, la del dar, la del expandirse, la del impacto. Esa etapa no tiene que ver solo con altruismo. Tiene que ver con el ciclo natural de la abundancia. Si lo que has construido no se multiplica más allá de ti, comienza a estancarse. Y lo que se estanca, tarde o temprano, se pudre. Muchas personas creen que cuando logren tener suficiente, por fin descansarán. Pero suficiente no es una cifra exacta. Es un estado interno. No siempre se alcanza acumulando, sino entendiendo cuando es momento de pasar al siguiente nivel. El árbol que da fruto no deja de necesitar agua, tierra y sol, pero ya no se ocupa únicamente de sobrevivir. Ahora sostiene a otros. Ahora forma parte de un ecosistema más amplio. Su existencia empieza a cambiar el entorno. Esa es la riqueza verdadera, la que transforma más allá de lo individual. Después de atravesar etapas de siembra, espera, ritmo y capullo, llega un momento en el que algo se estabiliza. Una fuente de ingreso se vuelve predecible. Un hábito financiero ya no cuesta tanto sostener. Una visión de futuro empieza a parecer alcanzable. Eso no significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí indica que has construido una base firme. Y desde esa base, puedes pensar en expansión. No solo en términos económicos, sino en términos de propósito. Porque lo que haces con tus frutos revela tu nivel de conciencia. Hay quienes, cuando por fin logran abundancia, se encierran en la acumulación. Tienen miedo de volver a la escasez. No confían en la estabilidad que han creado. Y en lugar de compartir, de enseñar, de crear nuevas formas de valor, se enredan en proteger lo suyo. Sin darse cuenta, vuelven al modo supervivencia, solo que ahora desde la abundancia. Es una contradicción silenciosa, pero muy común. El árbol no funciona así. El árbol confía. No controla el destino de sus frutos. Sabe que algunos serán comidos, otros caerán al suelo, otros germinarán lejos. Y aún así, da. Porque dar es parte de su ciclo. Es parte de su sabiduría natural. Tú también puedes vivir así. No para agradar, no para sacrificarte, sino para multiplicarte. Lo que das con conciencia, lo que compartes desde la claridad, lo que pones al servicio del otro sin miedo, no se pierde. Se transforma. Se amplifica. Regresa en formas que no siempre puedes anticipar. Esto aplica en todos los niveles. Si has construido una fuente de ingreso sólida, puedes usar parte de esa energía para crear otra. No necesitas abandonar la primera. Solo reconocer que ya no necesita tu atención total. Puedes delegar, automatizar, simplificar. Y con ese nuevo espacio, sembrar algo más. Un nuevo proyecto, un nuevo formato, una nueva vía de valor. No para llenar el tiempo, sino para expandir tu capacidad de generar impacto. También puedes enseñar lo que sabes. Compartir tu experiencia. Guiar a otros que están en etapas anteriores. No desde la superioridad, sino desde la generosidad. Recordando cómo te sentías cuando comenzaste. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te habría servido escuchar? A veces, una palabra, una historia, una herramienta compartida en el momento justo puede cambiar el curso de una vida. Y si tú ya pasaste por ahí, tienes algo que ofrecer. Pero no todo el fruto es para otros. Parte también debe regresar a ti, en otra forma. El árbol necesita podarse. Necesita oxigenar su raíz. Necesita revisar qué ramas ya no dan y cuáles están cargadas. Tú también necesitas eso. Una revisión constante de lo que estás haciendo con tus recursos, con tu energía, con tu tiempo. Porque el peligro de dar sin medida es olvidar el cuidado personal. Y un árbol exhausto no puede sostener su propia estructura. Por eso es importante equilibrar, dar con conciencia, sin perderse. Compartir sin agotarse. Servir sin olvidarse. Puedes ayudar, puedes guiar, puedes multiplicar, pero no puedes cargar el bosque entero. El fruto más sabio es el que se da con libertad, no el que se arranca por obligación. Y para llegar a ese punto, necesitas haberte consolidado internamente. Este es también un momento para pensar en propósito. Ya no solo en función del dinero, sino en función del legado. ¿Qué estás construyendo más allá de ti? ¿Qué sistema estás fortaleciendo? ¿Qué mensaje estás dejando con tus acciones? ¿Cómo estás usando tu capacidad de producir para crear algo que perdure, que inspire, que sostenga?
No todos quieren ser líderes. No todos quieren ser referentes. Pero todos pueden ser coherentes. Todos pueden vivir de una forma que refleje lo que han aprendido. Y eso, aunque parezca simple, tiene un impacto inmenso. Porque en un mundo que premia el ruido, la coherencia es revolucionaria. Vivir con orden, con ética, con claridad financiera, ya es una forma de transformación social. También es un momento para revisar tus límites. Cuando empiezas a dar fruto, más personas se acercan. Algunas con admiración sincera. Otras con expectativas poco saludables. Y si no estás atento, puedes terminar dando más de lo que puedes sostener. No necesitas complacer. No necesitas salvar. Solo necesitas discernir. ¿Qué sí, qué no, para quién, hasta dónde? Ese discernimiento también se aplica al crecimiento. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No todo lo que da dinero, merece tu energía. No toda oportunidad es una expansión real. A veces crecer hacia afuera puede debilitarte por dentro. Un árbol que crece demasiado rápido, sin reforzar su raíz, se quiebra en la primera tormenta. Así que antes de lanzarte a lo siguiente, pregúntate si estás listo. Si tu base está firme. Si tu intención es clara. El árbol que da fruto no compite. No se preocupa por cuántos frutos da el de al lado. No mide su valor en comparación. Da lo que puede, cuando puede, como puede. Porque sabe que su valor no está en la cantidad, sino en la autenticidad. Tú también puedes vivir así. No necesitas alcanzar ningún estándar externo. Solo necesitas ser fiel a tu ritmo. A tu ciclo. A tu verdad. También es momento de pensar en cómo tu economía puede convertirse en un vehículo para tu visión. Ya no se trata solo de cubrir gastos. Ahora puedes usar tus ingresos para aprender, para viajar, para invertir en tu bienestar, para apoyar causas que te importan, para construir experiencias que eleven tu vida. El dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio. En una herramienta para diseñar una vida más plena, más rica en sentido, más conectada con lo esencial. Pero todo esto requiere conciencia. Porque es fácil volver a dormirse. Creer que ya estás del otro lado. Relajarte demasiado. Y de pronto, lo que era fruto se vuelve rutina. Lo que era expansión se vuelve carga. Por eso, este apartado es también una llamada a la atención constante. A no olvidar lo que te trajo hasta aquí. A no dejar de revisar, de ajustar, de agradecer. Porque cuando agradeces lo que has construido, te vuelves más sabio en cómo lo usas. Cuando reconoces el valor de tus frutos, no los derrochas. Cuando honras tu proceso, no lo saboteas. No se trata de perfección. Se trata de presencia. De estar atento a cada etapa. De escuchar lo que la vida te está pidiendo. Y de responder desde la madurez, no desde la carencia. El árbol que da fruto también acepta que no todo está en sus manos. Que hay sequías, tormentas, estaciones duras. Y sin embargo, permanece. Porque confía en su raíz. Porque ha construido una estructura interna que no depende del clima. Esa es tu meta. Convertirte en alguien que puede atravesar los ciclos sin derrumbarse. Que puede dar sin agotarse. Que puede sostener sin perderse. Esa es la riqueza más profunda, la que no se ve, pero se siente. La que no se mide solo en números, sino en paz. La que no se presume, sino que se transmite. Porque cuando tu economía está al servicio de tu propósito, de tu bienestar, de tu expansión y de la expansión de otros, entonces ya no es una carga. Es una ofrenda. Es parte de tu camino. Y aunque los frutos que des sean diferentes a los de los demás, aunque no siempre sean visibles, aunque no siempre sean comprendidos, tendrán valor. Porque vendrán desde un lugar genuino. Y eso es lo que el mundo necesita, personas que den desde su centro. Desde su verdad. Desde su equilibrio. Has llegado hasta aquí. Has construido algo que empieza a dar fruto. Cuídalo. Agradécelo. Úsalo con conciencia. Y cuando llegue el momento, deja que ese fruto llegue a donde tenga que llegar. No por obligación, sino por coherencia. No por presión, sino por madurez. Y así, paso a paso, fruto tras fruto, tu vida dejará de girar en torno al miedo y comenzará a girar en torno al impacto. No por lo que tienes, sino por lo que compartes. No por lo que logras, sino por lo que permites que otros descubran al ver cómo vives. Porque cuando un árbol da fruto desde su raíz más firme, toda la tierra a su alrededor cambia. Y tú estás llamado a hacer lo mismo. Capítulo 8. El incendio que renueva. En algunos bosques, el fuego natural, a veces ocasionado por rayos que impactan desde el cielo, no destruye a la naturaleza, sino que la limpia. No arrasa por capricho, sino por necesidad. Quita lo seco,
lo muerto, lo que ya no sirve. Hace espacio. Abre paso a la luz. Permite que nuevas especies broten, que las semillas durmientes se activen, que el suelo respire otra vez. Y aunque desde afuera pueda parecer una tragedia, ese fuego no es el fin. Es el inicio de algo que no habría sido posible sin la transformación radical que provoca el calor. En la vida financiera, como en la vida entera, también hay incendios, crisis, pérdidas, quiebres, momentos en los que lo construido se desmorona, a veces en un día, a veces en silencio, a veces sin previo aviso. Y aunque cueste verlo, hay veces en que eso es lo mejor que puede ocurrir. No todos los incendios son un castigo. Algunos son liberación. Algunos llegan para que pares, para que mires de nuevo, para que sueltes la estructura que sostenías por costumbre, pero que ya no tenía sentido. El fuego, cuando es auténtico, no quema por capricho. Quema lo que ya estaba muerto. Y si estás dispuesto a permanecer en pie después de que pase, descubrirás que la ceniza también es fértil. Muchos oyentes han pasado por eso o están justo ahí. Perdieron un trabajo que creían seguro. Se acabó un negocio. Fracasó un proyecto. Se agotó una relación económica que parecía para siempre. Algo se quebró. Algo se cayó. Y la primera reacción fue miedo. Angustia. Rabia. La sensación de que todo estaba en ruinas. Pero luego, con el tiempo, algo nuevo comenzó a nacer. Tal vez más pequeño. Tal vez más lento. Pero más real. Más propio. Más alineado con quien eres hoy. Porque eso también hay que entenderlo. No todo lo que construiste sigue teniendo sentido. Algunas decisiones fueron necesarias en su momento, pero ya cumplieron su ciclo. Algunas estrategias financieras fueron útiles cuando tenías otras necesidades, pero hoy te pesan. Algunos ingresos que defendías como si fueran tu única salida, en realidad eran una prisión decorada. Y cuando el fuego llega, lo que hace es romper esa ilusión. Dejarte desnudo, pero también libre. Este apartado es una invitación a reconciliarte con el fuego. A no temerle. A no verlo como enemigo. A entender que, en ciertos casos, es la única forma de renacer. Hay zonas de tu vida económica que no se transformarán con pequeños ajustes. Necesitan una renovación profunda. Necesitan fuego. Eso no significa que debas buscar el caos. Pero sí que, cuando llegue, puedas reconocer su función. El problema no es caer. El problema es resistirse a lo que esa caída quiere enseñarte. Hay personas que, ante el primer incendio, corren a reconstruir lo mismo. Usan los mismos materiales. Repiten el mismo diseño. Intentan revivir lo que ya demostró que no funciona. Y entonces, vuelven a caer. Porque no aprendieron. Porque no escucharon. Porque no dejaron que el fuego cumpla su ciclo. Lo sabio, en cambio, es detenerse. Mirar con calma. Escuchar lo que quedó. Identificar lo que verdaderamente era valioso y lo que solo ocupaba espacio. Y desde ahí, comenzar de nuevo. No con desesperación, sino con conciencia. No con miedo, sino con visión. El fuego también revela lo esencial. Cuando todo se derrumba, descubres qué es lo que no puede faltar. ¿Qué hábito, qué persona, qué recurso, qué práctica? Lo superficial se va. Lo profundo queda. Y ese es el mapa más honesto para volver a construir. Uno no sabe lo que necesita hasta que lo pierde. Uno no sabe quién es hasta que se queda sin roles que interpretar. El fuego arranca los disfraces. Te obliga a verte. Y en lo financiero, eso puede ser brutal. Porque muchas veces construimos desde el deber ser. Desde lo que se espera. Desde lo que promete aprobación. Pero no desde el deseo profundo. No desde la coherencia. No desde la alegría. Entonces llega el incendio. Y parece que es una tragedia. Pero en realidad, es el inicio de una vida económica más simple, más real, más tú. Es necesario hablar de esto porque hay un discurso muy común que promueve la idea de progreso constante, lineal, siempre ascendente. Como si todo fuera mejora, crecimiento, éxito. Pero la vida no es así. La naturaleza no es así. Los ciclos tienen momentos de oscuridad, de caída, de quiebre. Y no son señales de que algo esté mal. Son parte del proceso. Lo que importa no es evitar el fuego, sino saber caminar sobre la tierra que deja. Algunas personas, después del incendio, descubren que estaban invirtiendo en cosas que ya no les interesaban. O que estaban trabajando para sostener un estilo de vida que ni siquiera los hacía felices. O que habían construido una economía basada en la aprobación externa, en el aparentar, en el competir. Y cuando eso se cae, se abre la posibilidad de otra vida.
una más auténtica, una más liviana. Pero para llegar a ese punto, hay que pasar por el duelo. Hay que permitir que lo viejo se vaya sin arrastrarlo a la nueva etapa. Hay que renunciar a las expectativas que ya no se cumplen. Hay que perdonarse por lo que no funcionó. Y hay que soltar la necesidad de que todo tenga explicación inmediata. Hay incendios que no se entienden hasta años después. Por eso, este capítulo también es un acto de humildad. Reconocer que no todo se puede controlar. Que no siempre se tiene la respuesta. Que hay momentos donde lo único que se puede hacer es no moverse. No hacer nada. Solo estar. Sostenerse. Respirar. Y luego, cuando el humo se disipe, empezar de nuevo. Con menos peso. Con menos ruido. Con más intención. Con más escucha. El terreno quemado parece árido, pero está lleno de posibilidades. No porque lo antiguo haya sido un error, sino porque ya cumplió su función. Y ahora toca otra cosa. Otro diseño. Otro ritmo. Muchos cambios financieros profundos ocurren así. No porque alguien planificó cada paso, sino porque algo se desmoronó y obligó a mirar distinto. Obligó a despertar. A reinventarse. A soltar el orgullo. A pedir ayuda. A aprender desde otro lugar. Y eso, aunque duela, puede ser una bendición. Una economía saludable no es la que nunca se cae, sino la que sabe reconstruirse. La que aprende a usar la pérdida como fertilizante. La que no se aferra a lo que ya fue. Porque la verdadera abundancia incluye flexibilidad. Incluye adaptabilidad. Incluye la capacidad de quemar lo que estorba, para dar paso a lo que necesitan hacer. El fuego, bien entendido, es maestro. Quema lo que bloquea. Ilumina lo que se ocultaba. Abre lo que estaba cerrado. Y aunque su lenguaje sea duro, también es claro. No hay ambigüedad en las cenizas. Solo verdad. Solo inicio. Aquí también es importante cuidar con quién compartes este proceso. No todos saben sostenerte cuando estás en cenizas. Algunos solo saben estar cuando brillas. Otros se incomodan con tu silencio. Otros creen que debes levantarte rápido. Pero hay quienes entienden el ritmo del fuego. Hay quienes respetan tus tiempos. Hay quienes saben estar sin exigir. Búscalos. Rodéate de ellos. Y si no los encuentras, sé tú ese espacio para ti. Y si te preguntas cuándo volverá la primavera, la respuesta es, cuando dejes de pelear con el invierno. Cuando dejes que el fuego limpie sin resistencias. Cuando dejes de idealizar lo que perdiste. Y empieces a honrar lo que puedes construir desde las cenizas. No hay nada más poderoso que alguien que ha perdido y aún así decide volver a crear. No desde el resentimiento. No desde el orgullo. Sino desde la libertad. Desde la aceptación. Desde la sabiduría que solo el fuego puede enseñar. Tu economía también necesita esa libertad. Esa capacidad de reinventarse. De desprenderse. De actualizarse. No te aferres a un modelo que ya no funciona. No sigas repitiendo una estrategia que solo trae agotamiento. No sigas defendiendo un sistema que ya demostró que no te cuida. Atrévete a quemarlo. No por rabia. Por amor. Por posibilidad. Por futuro. Y recuerda esto, lo que el fuego se lleva, también deja espacio. Espacio para lo nuevo. Para lo inesperado. Para lo más tuyo. No lo llenes con lo primero que aparezca. No reconstruyas con las mismas piezas. Espera. Observa. Escucha. Deja que el suelo hable. Deja que el humo diga lo suyo. Hay semillas que solo germinan en tierra quemada. Hay ideas que solo nacen después de perderlo todo. No temas esa pérdida. No temas esa caída. No temas esa noche. Es parte del camino. Parte del ciclo. Parte de la renovación. Y cuando mires hacia atrás, cuando veas lo que fuiste, lo que perdiste, lo que soltaste, comprenderás que el fuego no vino a destruirte. Vino a devolverte a ti. Vino a mostrarte otra versión. Más clara. Más libre. Más viva. Una versión que no habría nacido si no hubieras atravesado las llamas. Capítulo 9. La luna y sus fases. No todos los días brillan igual, pero el ciclo sigue. La luna no se disculpa por menguar. No se avergüenza de su sombra. No se esfuerza por estar siempre llena. A veces se esconde, otras se muestra en una delgada línea, otras ilumina con toda su fuerza. Y sin importar su forma en el cielo, el ciclo no se detiene. La luna sabe que su valor no está en el fulgor de una sola noche, sino en la constancia con la que transita cada fase. Así también funciona la vida financiera. Hay momentos de plenitud, de claridad, de expansión.
Pero también hay momentos de descenso, de ajustes, de confusión. Lo importante no es brillar todo el tiempo, sino comprender que cada etapa tiene su sentido y que nada está quieto, aunque lo parezca. El problema surge cuando pretendemos estar siempre en el pico más alto. Como si fuera posible tener ingresos constantes, motivación constante, resultados inmediatos y un ánimo financiero lineal. Nos presionamos para rendir igual cada mes, para ahorrar siempre lo mismo, para avanzar sin interrupciones. Pero la economía personal no es una máquina. Es un organismo vivo. Y como todo organismo, necesita pausas, necesita cambios, necesita oscuridad de vez en cuando. No para rendirse, sino para renovarse. En algunos meses todo fluye con facilidad. Las oportunidades aparecen, los ingresos se multiplican, la energía está en alto, las ideas se organizan solas. Y en otros, no importa cuánto te esfuerces, parece que nada se mueve. La motivación baja, el cansancio pesa más de lo normal, los pagos se retrasan, los planes no avanzan. Es fácil entrar en angustia, en frustración, en juicio propio. Es fácil creer que estás retrocediendo, cuando en realidad solo estás atravesando una fase distinta del mismo ciclo. La luna nunca deja de ser luna, incluso cuando no se ve. Tú tampoco dejas de ser valioso cuando tu economía se apaga por un momento. No te defines por un balance mensual. No eres menos digno porque tus ingresos hayan menguado, porque tus hábitos se hayan desordenado, porque tu energía esté en pausa. Lo que importa es la continuidad. La capacidad de aceptar la etapa sin dramatizarla. Sin pelear con ella. Sin querer forzar una luz que necesita oscuridad para volver a ser plena. Uno de los errores más comunes en la educación financiera es creer que todo se puede controlar. Que si haces todo bien, tu progreso será estable, ascendente y sin interrupciones. Pero la verdad es que hay factores que se escapan de tus manos. El contexto económico, las decisiones de terceros, los ritmos del mercado, las propias emociones. Y cuando una etapa de mengua llega, no siempre se debe a un fallo. A veces es simplemente parte del proceso. Por eso es tan importante observarse con compasión. No juzgarse por necesitar una pausa. No condenarse por tener menos energía o por no sostener el mismo nivel de disciplina todo el tiempo. Lo valioso no es mantener una perfección artificial, sino aprender a habitar cada fase con inteligencia. Saber cuándo accionar y cuándo detenerse. Saber cuándo guardar y cuándo sembrar. Saber cuándo hablar y cuándo escuchar. En los días de luna llena, la energía es alta. Todo parece posible. Es el momento ideal para tomar decisiones importantes, para invertir con claridad, para crear nuevas fuentes de ingreso, para expandirse. Pero esa etapa no dura para siempre. Y cuando la luna empieza a menguar, también es sabio revisar, ajustar, frenar, incluso reducir. No como retroceso, sino como parte del equilibrio. Muchos se desgastan intentando mantener un estado permanente de productividad. Pero el cuerpo, la mente y el espíritu tienen límites. Ignorarlos es una forma de violencia sutil. La presión constante por rendir, por generar, por cumplir, por multiplicar, termina alejándote de la conciencia que te permite tomar buenas decisiones. Porque cuando estás agotado, tus decisiones económicas no nacen de la estrategia, sino de la urgencia. Y actuar desde la urgencia, una y otra vez, termina siendo más costoso que parar a tiempo. Esta también es una invitación a planificar en función de tus ciclos. A reconocer en qué etapa estás antes de forzarte a imitar otra. Si estás en una fase baja, quizás sea momento de conservar lo que ya tienes en vez de buscar crecer. Quizás sea el momento de ordenar tu casa, tu tiempo, tus pensamientos, en vez de lanzarte a algo nuevo. No todo se trata de producir. A veces el mayor acto de abundancia es cuidar lo que ya has construido. También es momento de observar tus emociones. Porque muchas veces, la fase menguante en lo económico se acompaña de una fase menguante emocional. Hay inseguridad, hay dudas, hay cansancio acumulado. Y si no lo ves con claridad, puedes entrar en espirales de autoboicot. Gastar más para calmarte. Posponer decisiones por miedo. Evitar mirar tus finanzas por no querer enfrentarte a lo que hay. Pero justamente ahí es donde más necesitas conciencia. No para exigirte más, sino para sostenerte mejor. Para decirte, esta etapa también es válida. No necesito estar brillando para tener valor. No necesito estar produciendo para estar avanzando. La luna no fuerza su luz. Tú tampoco necesitas forzar nada. Lo que necesitas es presencia. Es escucha. Es paciencia. Porque cada fase trae su regalo. La expansión trae resultados, sí, pero también ruido. La contracción trae silencio, pero también profundidad. Cuando el ciclo baja, puedes ver lo que antes pasabas por alto.
Puedes corregir. Puedes soltar. Puedes simplificar. Y cuando el ciclo suba otra vez, subirás más ligero, más enfocado, más auténtico. Algunos ciclos duran semanas. Otros, meses. Algunos incluso pueden extenderse por un año o más. No hay una medida universal. No hay una fórmula que te diga cuánto debe durar tu etapa de sombra. Lo que hay es tu intuición. Tu cuerpo que habla. Tus emociones que te indican si estás peleando con la fase o si la estás habitando. Y así como cada luna tiene su forma, cada persona tiene su ritmo. Compararte con otros es un error que solo profundiza la culpa. Quizás alguien a tu alrededor esté viviendo su luna llena, y tú estás en la fase nueva. No lo tomes como señal de que estás atrasado. Cada quien atraviesa su propio cielo. No todos florecen al mismo tiempo. No todos necesitan lo mismo. Aprender a respetar tu propio ciclo es uno de los actos de libertad más grandes que puedes hacer por ti y por tu economía. Este capítulo también propone otra mirada, usar las fases para planificar tu energía financiera. Por ejemplo, puedes aprovechar tus fases de plenitud para crear reservas, para establecer márgenes, para fortalecer lo construido. Así, cuando lleguen los momentos bajos, no estarás desde cero. No tendrás que entrar en pánico. Sabrás que es temporal. Que has previsto. Que has respetado el ritmo de la luna y no el de la ansiedad colectiva. La educación financiera no solo se basa en números. Se basa en conciencia. Y esa conciencia incluye entender que el descanso, el retroceso aparente, la pausa, el silencio, no son pérdidas. Son movimientos necesarios del ciclo. La luna se retira para volver con más luz. El cuerpo se cansa para poder regenerarse. La economía también necesita respiraciones largas. De lo contrario, se convierte en un pulso sin alma. Por eso, en lugar de juzgarte por estar en una fase baja, podrías honrarte por no haberte rendido. Por haberte sostenido. Por estar aquí, escuchando esto, buscando herramientas, buscando entendimiento. Eso ya es una forma de luz. Aunque aún no se vea, aunque aún no brilles con fuerza. Esa búsqueda es un indicio claro de que tu ciclo sigue. De que no estás detenido. De que estás respirando a tu ritmo. Y lo más bello de todo es esto, la luna no vuelve a su plenitud porque alguien la empuje. Vuelve porque es su naturaleza. Porque está en su diseño. Porque el ciclo completo está inscrito en ella. En ti también. Tu plenitud no ha desaparecido. Solo está en otra fase. Esperando el momento justo. El espacio adecuado. La tierra fértil para volver a expandirse. Así que si estás menguando, si estás en silencio, si estás recogido, no te fuerces a salir. No te impongas resultados que no nacen del alma. Quédate con lo esencial. Cuida tu fuego interno. Protege tu visión. Y cuando la energía vuelva, cuando el ciclo suba, cuando la luz regrese, estarás listo. No porque lo hayas planeado todo, sino porque aprendiste a confiar en el proceso. El crecimiento económico no es una línea recta. Es un ciclo vivo, como tú. Y quien aprende a moverse con sus fases, sin pelear contra ellas, sin negarlas, sin disfrazarlas, descubre una forma más amable, más poderosa, más verdadera de construir riqueza. No una riqueza basada en acumulación constante, sino una basada en ritmo, en coherencia, en conexión con la vida real. Y esa riqueza es la que permanece. La que resiste. La que acompaña en cada fase, sin importar cuánta luz se vea en el cielo. Capítulo 10. La flor silenciosa. Las flores no hacen ruido al abrirse, pero su presencia transforma el paisaje. Nadie las escucha florecer, pero todos notan cuando lo han hecho. No necesitan anunciarse, ni pedir permiso, ni justificarse. Solo se abren. En el momento exacto. Bajo la luz adecuada. Desde una raíz que ha trabajado en silencio. Ese florecimiento no es un evento grandioso, es el resultado inevitable de un proceso que respetó sus tiempos. Así ocurre también con la verdadera riqueza, no grita, no se impone, no necesita validación. Se manifiesta en acciones, en elecciones, en serenidad. No busca protagonismo, pero deja huella. Muchas personas confunden prosperar con hacer ruido. Creen que si nadie lo ve, no tiene valor. Si nadie lo aplaude, no cuenta. Si no se publica, no existe. Viven atrapadas en la necesidad de demostrar que están creciendo, avanzando, logrando cosas. Y al hacerlo, a veces sacrifican lo más importante, la intimidad de su propio proceso. Lo que ocurre dentro. Lo que solo se siente. Lo que no se puede medir con aplausos ni con cifras. Lo que solo se sabe cuando uno está en paz. La flor silenciosa es esa parte de ti que se ha transformado sin hacer escándalo.
Esa disciplina que desarrollaste en soledad. Esa deuda que pagaste sin contarlo a nadie. Ese hábito que sostuviste sin esperar reconocimiento. Esa fuente de ingreso que construiste mientras el mundo seguía su curso. Ese respeto por tu economía que no dependió de la aprobación externa, sino de tu coherencia interior. Esa transformación no siempre se ve, pero está. Se nota en tu lenguaje, en tu postura, en tu forma de habitar el mundo. Este capítulo es una celebración de lo que no necesita exhibición para ser verdadero. De lo que florece por sí mismo, porque así lo dicta su esencia. Porque así lo exige su naturaleza. Hay algo profundamente poderoso en la riqueza que no se muestra, que no se presume, que no se grita. No por miedo ni por ocultamiento, sino por madurez. Porque quien ha pasado por todo el proceso, la semilla, la tierra, la lluvia, el viento, el fuego, ya no necesita probar nada. Sabe lo que es. Sabe lo que vale. Vivimos en una cultura que premia la exposición. El éxito debe ser visible, cuantificable, viral. Y quien no entra en esa lógica corre el riesgo de sentirse invisible. De pensar que está haciendo algo mal. Pero la flor no se compara con el ruido de la ciudad. Ni compite con los reflectores. Simplemente crece. Y su sola presencia transforma el entorno. El aire cambia. El paisaje se embellece. La energía se eleva. Sin palabras. Sin notificaciones. Sin aplausos. Tú también puedes vivir así. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de conciencia. Puedes prosperar sin dramatismo. Puedes tener abundancia sin caer en la necesidad de mostrarla. Puedes sentirte satisfecho sin que otros te validen. Porque la riqueza auténtica no está en lo que los demás ven, sino en cómo tú vives lo que has creado. Esto no significa esconderte ni negar tus logros. Significa honrarlos. No con estruendo, sino con presencia. Con integridad. Con decisiones que reflejan tu nueva realidad. Porque cuando realmente cambias por dentro, tus actos hablan. Tus hábitos hablan. Tu entorno empieza a reflejar ese nuevo estado, incluso si tú nunca lo nombras. La flor silenciosa también enseña algo fundamental, el valor de la sutileza. No todo lo valioso es intenso. No todo lo importante es evidente. Hay riqueza en lo pequeño, en lo contenido, en lo estable. Hay belleza en esa cuenta de ahorro que no necesita tocarse. En esa decisión de no endeudarte por aparentar. En ese no que dijiste a una oferta que no resonaba contigo. En ese día en que elegiste descansar en lugar de producir sin sentido. Cada uno de esos gestos es un pétalo. Una señal de que tu economía está floreciendo de forma sana. No con saltos, sino con raíz. No con ansiedad, sino con ritmo. La flor no se abre porque el mundo se lo exige. Se abre porque llegó su hora. Y eso, en términos financieros, significa actuar desde el momento adecuado, no desde la presión. Una de las formas más honestas de riqueza es la autonomía silenciosa. Esa sensación de saber que puedes cubrir tus necesidades, que puedes elegir sin miedo, que no dependes emocionalmente del dinero ni de lo que otros digan sobre él. Esa forma de abundancia es invisible para muchos, pero transformadora para quien la habita. Porque ya no tomas decisiones por reacción, sino por propósito. Es en esa etapa donde muchas personas se sorprenden de lo que han construido. No porque un día lo hayan planeado todo de forma brillante, sino porque día tras día eligieron con más conciencia. Porque aprendieron a cuidar, a priorizar, a soltar lo innecesario. Y de pronto, sin darse cuenta, su vida se volvió más ligera, más ordenada, más coherente. Esa coherencia también es flor. También es manifestación. Porque cuando tus valores y tus finanzas están alineados, el conflicto interno se disuelve. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que haces. Ya no estás atrapado en una imagen que no sostienes. Ya no estás esclavizado por un estilo de vida que no resuena con tu esencia. Aquí es donde el silencio cobra todo su valor. Porque no hay transformación profunda sin espacios de silencio. Sin momentos donde dejas de mirar afuera y empiezas a escuchar lo que tu economía realmente necesita. Es en el silencio donde entiendes por qué gastabas como gastabas, por qué evitabas mirar tus cuentas, por qué huías de ciertas conversaciones. Y desde ahí, empiezas a hacer algo distinto. No porque te lo dijeron, sino porque lo sentiste. La flor no consulta para florecer. No pide instrucciones. Solo sigue su propio ritmo. Así también debe ser tu proceso. Guiado desde dentro. No por tendencias, no por modas financieras, no por fórmulas genéricas. Sino por una escucha profunda de lo que a ti te funciona, de lo que a ti te da paz, de lo que a ti te sostiene. Habrá quienes no lo entiendan.
Habrá quienes te pregunten por qué no haces alarde de tu crecimiento, por qué no publicas cada logro, por qué no aparentas más. Y está bien. No todos entienden el poder de lo silencioso. No todos reconocen la fuerza que tiene una vida ordenada que no busca llamar la atención. Pero tú lo sabes. Y eso basta. Esta reflexión también trata de la transformación que ocurre en los demás cuando tú floreces en silencio. Porque tu presencia, tu estabilidad, tu ejemplo, son una invitación. No predicas con palabras, predicas con acciones. Con coherencia. Con serenidad. Y eso es mucho más poderoso que cualquier discurso. La flor silenciosa también te recuerda que no todo florecimiento es para siempre. Algunas flores duran días. Otras semanas. Algunas aparecen una vez al año. Y todas cumplen su función. El florecimiento económico tampoco es eterno ni uniforme. Tendrá etapas más visibles, otras más sutiles. Lo importante no es mantener la flor abierta todo el tiempo, sino saber cuidarla, respetarla, permitir que cierre cuando sea necesario. Eso también es sabiduría financiera, saber retirarse a tiempo. No forzar un proyecto que ya dio lo que tenía que dar. No sostener una fuente de ingreso que te consume más de lo que te nutre. No quedarte en un esquema que ya no refleja tu momento actual. Así como la flor se cierra cuando cae el sol, tú también puedes replegarte, cambiar de dirección, empezar de nuevo, sin drama, sin culpa. La riqueza madura se reconoce por su capacidad de moverse con libertad. De florecer sin hacer ruido. De replegarse sin culpa. De dar sin agotarse. De recibir sin ansiedad. Esa riqueza no se enseña en la mayoría de los libros. No está en las cifras, ni en las proyecciones. Está en la manera en que habitas tu proceso. En la paz que sientes cuando sabes que estás en tu lugar. Si has llegado hasta aquí, seguramente has atravesado muchas de las etapas anteriores. Has sembrado, has esperado, has resistido, has perdido, has aprendido. Y ahora, tal vez sin saberlo, algo dentro de ti ha comenzado a florecer. No porque lo buscaste, sino porque era su momento. Y eso, aunque no se escuche, transforma. La flor no florece para ser vista. Florece porque así lo dictan sus raíces. Tú tampoco necesitas ser visto para saber que estás creciendo. Solo necesitas reconocerlo. Celebrarlo en tu interior. Agradecerlo en tu cuerpo. Sostenerlo con tus actos. Y permitir que ese florecimiento, aunque nadie lo escuche, transforme el paisaje entero de tu vida. No necesitas convertirte en alguien distinto para tener una buena relación con el dinero. No se trata de forzar una imagen, ni de fingir seguridad, ni de asumir un estilo de vida que no resuena contigo. Construir unas finanzas personales sanas comienza con una decisión tranquila, honesta y persistente, hacer las cosas de forma diferente, con más conciencia y con más fidelidad a tu realidad actual. Esa es una transformación silenciosa, pero poderosa. No ocurre de un día para otro, ni depende del ingreso que tengas hoy. Ocurre cuando dejas de vivir empujado por el miedo y comienzas a actuar con dirección. Este camino que recorriste no es una receta exacta. Es un mapa interior. Una guía que te ha mostrado que es posible vivir el dinero desde otro lugar. Un lugar más sereno, más organizado, más tuyo. Porque al final, lo que determina tu riqueza no es lo que ganas, sino lo que eres capaz de sostener con responsabilidad y dignidad. Tener buena salud financiera no es cuestión de perfección, sino de intención. Se trata de tomar decisiones coherentes, incluso cuando nadie está mirando. De elegir lo importante, aun cuando lo urgente quiera imponer su ruido. El crecimiento no siempre se siente como un salto espectacular. A veces se manifiesta en los detalles más sencillos. En ese momento en que eliges no gastar por impulso. En la conversación incómoda que ya no evitas. En la primera vez que planificas el mes con calma. En el acto de ahorrar, no por obligación, sino por respeto a tu energía. En el día que por fin decides decir que no a una carga económica que no te corresponde. Eso también es progreso. Eso también es abundancia. No siempre vas a tener claridad total. Habrá días en los que dudes, en los que te sientas estancado, en los que te preguntes si todo este esfuerzo vale la pena. Pero cuando mires atrás y veas cómo ha cambiado tu forma de pensar, de actuar, de relacionarte con el dinero, sabrás que estás avanzando. No desde la presión, sino desde la madurez. No por necesidad de demostrar, sino porque sabes que lo mereces. Lo más importante es que entiendas que este proceso es personal. Nadie puede caminarlo por ti, pero muchos se beneficiarán cuando tú lo hagas. Cada vez que eliges mejor, rompes una cadena que viene de atrás. Cada vez que sostienes un hábito, abres una puerta para quienes vienen después. Cada vez que pones orden, estás construyendo un entorno más justo,
más estable, más posible. Esa transformación no necesita ruido. Solo necesita consistencia. Y si en algún momento te desvías, no conviertas ese desvío en excusa para rendirte. Aprende de él. Úsalo para conocerte más. Para entender desde dónde tomas tus decisiones y qué parte de ti todavía necesita sanarse. Porque muchas veces, los errores financieros no son racionales, sino emocionales. Nacen de heridas que nunca nombraste, de patrones que nunca cuestionaste. Por eso, en lugar de exigirte una perfección imposible, permítete vivir este proceso con compasión. Con firmeza, sí, pero también con humanidad. Nadie construye riqueza verdadera sin atravesar incomodidad. Habrá sacrificios. Habrá resistencias. Pero también habrá momentos en los que sientas, de verdad, que estás viviendo en paz con tu economía. En los que experimentes la libertad de poder elegir, de poder esperar, de poder decir esto sí y esto no sin miedo ni culpa. Esos momentos serán tuyos. Y serán reales. La estabilidad económica no significa rigidez. Significa tener base para ser flexible cuando hace falta. Significa poder adaptarte sin perder el rumbo. Tener finanzas sanas no te quita espontaneidad, te da margen. No te limita, te fortalece. Te permite decidir con cabeza fría y corazón claro. Te permite dar sin vaciarte. Te permite recibir sin necesidad de justificarte. Si algo queda claro tras todo este recorrido, es que el dinero no es un fin, sino un espejo. Refleja tus decisiones, tus valores, tus miedos y tu visión. Pero también puede reflejar tu sabiduría, tu calma, tu crecimiento. Cuando aprendes a verlo así, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Deja de ser un peso y se transforma en una herramienta. No para definirte, sino para apoyarte. Desde aquí, lo único que queda es seguir construyendo. No con prisa, sino con ritmo. No con ansiedad, sino con dirección. Tienes las raíces. Tienes el terreno. Has aprendido a sembrar. Has entendido que los ciclos son parte del camino. Ahora solo necesitas persistir. Seguir el proceso. Reafirmar el compromiso. Y permitir que la riqueza que ya está creciendo dentro de ti se refleje también en lo externo. Una vida financiera en equilibrio no se celebra con gritos, sino con decisiones que te llenan de orgullo silencioso. Con la tranquilidad de saber que lo que tienes te representa. Que lo que haces te nutre. Que lo que das tiene sentido. Y cuando esa economía florece desde la raíz, no hay paisaje que no se transforme. Así empieza una nueva etapa. Una más libre, más consciente y más abundante. Una que tú has creado. Y que nadie te podrá quitar.